La verdad es que una de las principales objeciones que tienen las personas que no saben mucho del tema de bienestar subjetivo, felicidad, es que la medición es muy difícil, o que hay mucho sesgo, o que es muy imprecisa. Pero la verdad es que funciona bastante mejor que la mayoría de las medidas que venimos haciendo hace muchos años. Medir los ingresos es muy difícil. No lo podemos medir con una sola pregunta, necesitamos una batería de preguntas. La gente no sabe cuánto gana, no solamente porque se lo olvide, sino porque tiene más de una fuente de ingresos. Mucha gente tiene 2 trabajos, tiene una propiedad que arrienda, tiene, como decimos en Chile, unos pitutos o trabajos temporales. Entonces es re difícil, bastante difícil saber cuánto gana una persona. Si pensamos en temas de salud, que es bien objetivo, o sea, saber si las personas tienen un tumor o no, también tenemos problemas de medición. Muchas veces la gente, uno le pregunta, ¿usted tiene cáncer? Y te dicen que no, porque no se lo han diagnosticado todavía. U otras personas le diagnosticaron una enfermedad y le dijeron que eran hipertensos, por ejemplo, pero no entienden lo que es la hipertensión y le preguntan y no sabe, o lo negó y no se acuerda. Entonces no es más difícil ni complejo medir el bienestar subjetivo que medir otras cosas. Si uno mira la tasa de respuesta, es muy poca las personas que no saben cuán felices son o cuán satisfechos están con su vida. Si uno le pregunta a las personas por muchas otras cosas, la tasa de respuesta es mucho más alta. Ahora ciertamente hay sesgos en las medidas, o sea, no funciona todo perfecto. Entonces algo que pasa es que a nadie le gusta decir que está muy infeliz o muy insatisfecho. Entonces la escala de satisfacción vital, que típicamente va de 0, de 1 a 10, nadie dice 0, nadie dice 1, es una escala como cortada. Que lo mismo sucede en otras variables también, en el fondo, o sea, no sé cómo funcionará en México, pero en Chile el sistema de notas, de evaluación, calificaciones en la enseñanza, va de 1 a 7. Entre 1 y 4 es reprobado, entre 4 y 7 es aprobado. Sacarse un 1 es prácticamente imposible. Nadie se saca un 1 porque la verdad es que aunque uno no haya estudiado, uno inventa algo y algo le achunta. Entonces es una parte de la escala que no se ocupa. Y en muchas carreras el 7 no existe tampoco, a nadie se le pone 7. Está reservado para, no sé, para Dios. Ahora, tu siguiente pregunta no tenía que ver con la precisión de la medida, que yo te digo que es razonable, en el fondo es lo suficientemente bueno. No tenemos por qué estar preocupados de la precisión de las medidas de bienestar subjetivo, más que la precisión de otras medidas. Y se ha producido un debate bien interesante en esta conferencia porque han habido detractores muy fuertes de los índices y han habido personas que han presentado índices. Y yo creo que tengo una posición intermedia. Los índices tienen la gracia de que son muy simples y fáciles de entender y tienen alto impacto mediático. Entonces yo nunca los abandonaría, sobre todo en esta etapa en que estamos partiendo con estos temas, porque es la mejor forma de poner el tema en la opinión pública. O sea, a los diarios les fascinan los índices. Ahora hay que hacerlo con cuidado porque son claramente simplistas y exageran las diferencias entre unidades. Entonces uno mira las posiciones y ve a uno que está en el número 1, número 2, número 3, pero muchas veces entre varias posiciones del rankings las diferencias no son estadísticamente significativas, o sea, no son de magnitud ni son sistemáticas, no son de magnitud muy grande ni son sistemáticas. Entonces, yo diría, hay que ocupar índices, pero siendo cuidadoso, más bien conviene ocupar índices y una multiplicidad de medidas al mismo tiempo. No hay que resumir todo en una sola cosa. Yo creo que existe algo particular en estos dos países que han tenido muy buena acogida de este tipo de medidas. No es fácil empezar a introducir este tipo de medidas porque hay muchas objeciones. La primera es que mucha gente dice, bueno, ¿cómo vamos a medir lo subjetivo? No es tan difícil al final, porque basta con preguntarle a las personas acerca de su propia vivencia, es una forma muy simple. Y medimos muchas otras cosas subjetivas. En medicina, constantemente, todo lo que hacen los doctores está basado en sintomatología que la gente reporta. Ellos dicen, me duele algo, me duele aquí, y el doctor le pregunta, ¿te fijas? Es lo mismo. Pero México y Chile, sobre todo autoridades de alto nivel, han estado como muy abiertas a incorporar este tipo de medidas y eso facilita el proceso porque es muy difícil cuando a las autoridades no les interesan estos temas meterlos en la agenda pública. Ahora yo diría que hay diferencias importantes entre México y Chile. En México el tema ha entrado fuerte en la INEGI. En Chile, nuestro Instituto Nacional de Estadística no lo ha incorporado de una forma tan fuerte. Tenemos mediciones de bienestar subjetivo
ocasionales que han hecho, por ejemplo, las Naciones Unidas o distintas encuestas de opinión. También hay una pregunta que se incluyó en una encuesta de hogares, pero que está hecha por un ministerio. Yo creo que es ideal cuando estas medidas son públicas y son de estadísticas oficiales, pero lo hace un instituto de estadística nacional con cierta autonomía del gobierno. Podría haber, o sea, si uno hiciera como estereotipos o caricaturas, quizás podría haber una sensibilidad mayor de la mujer con las emociones, mientras que los hombres pueden ser más orientados a los hechos y a las soluciones, no sé. Pero yo creo que esas caricaturas siempre son al final del día caricaturas, entonces depende de qué mujer y qué hombre tengamos al frente. Entonces en Chile, Michelle Bachelet, yo creo que se preocupa mucho por la subjetividad de las personas, pero hay presidentes anteriores que también lo han hecho en Chile. Entonces yo creo que el tema de tener un presidente hombre o una presidenta mujer no es realmente determinante, sino lo que es determinante es cuán abiertos e innovadores son estas personas y también cuán sensibles son a los procesos que están sucediendo en el mundo, porque el mundo entero está empezando a incluir este tipo de medidas en sus estadísticas oficiales y los países que no lo hagan es un poco como resistirse a la globalización en el fondo, o sea, o nos subimos al último carro o nos subimos al primero, es más o menos esa la decisión, no si nos subimos.